decía que con Patokai hacía el electro sci-fi, así como que mezclaba electro con todo un enrosque o una vuelta de rosca de ciencia ficción. La idea era como sacar este personaje, que en realidad, como todos los personajes o como todos los libros, son, quieras o no, siempre tiene una parte de voz y termina siendo autobiográfico, ¿viste? Yo en realidad siempre estuve en algún grupo de música, o siempre estuve haciendo música, no necesariamente haciendo música electrónica. Un amigo mío, un sensei, uno de esos senseis de la vida, creo que empezó pasándome dejar flor, y creo que un par de meses después, o un año después, no sé si me llevó al K2, ponele. Y alguna cosa returbia, música electrónica, la Urban Group tocando, como que recopa. Pero bueno, nada, este chico empezó a pasar mucha música electrónica y como que siempre tuve, hasta bueno, no sé, después llegó, obviamente, después llegó Prodigy, Chemical Brothers, esas cosas que te vuelan la peluca. En un momento se hizo la necesidad de poderlo empezarlo a hacer, o sea, como que yo ya desde la parte, con las últimas bandas que tuve antes de empezar a hacer lo que era Patokai, ya estábamos como haciendo algo que en sí se comportaba como música electrónica, pero estaba tocado desde un palo más rockero, pero era porque eran los medios que teníamos en ese momento y yo por ahí tenía una guitarra, que por ahí la guitarra la quería hacer sonar como un synth, pero en realidad lo que quería por ahí era un synth. En el año 2009 estaba con esa banda, Plenilunio, y ya ahí empecé a producir, empecé a hacer mis primeras experiencias dentro de lo que era música electrónica, sobre todo con plataformas digitales, con Ableton, con Reason, y como que a partir de ahí empecé a ver toda la paleta y toda la gama de sonidos que había, y como que ahí también empezó a nacer lo que eran los primeros temas de Patokai. La idea también, como le está haciendo Killer Drums, nosotros también con Circo Eléctrico estamos, que es el evento que hacemos, intentamos como hacer un lugar para todos esos artistas, esos electroartistas que no encuentran su lugar en el mundo. No teníamos lugares donde poder expresar lo que nosotros queríamos hacer sin estando cómodos. Por ejemplo, si te vas a un lugar muy rockero, muy electrónico para lo que estabas haciendo, o si ibas a una disco, a una típica disco, como que no, es muy rockero lo que estás haciendo para este lugar. Entonces como que así surgió un medio para lo que estaba haciendo Patokai, o lo que estaban haciendo el resto de las bandas amigas alrededor de Patokai, de Charlie Jack, que Chingo Ninguno, que más con Flash, que también toca en la Killer Drum, Lesbiano. Tener un lugar donde poderte expresar y poderlo hacer a tu máxima expresión, de ponerle otra onda al boliche, o hacer que la gente haga otras cosas además de bailar, performance, hacer bajar ideas desde otros lados, con toques de ciencia ficción, retrofuturismo, intentar mostrar toda la paleta de colores de los diferentes formatos de la música electrónica, mostrar los diferentes, ir pasando por todos, de música electrónica experimental, glitch, drum and bass, dubstep, electropop, electroclash, cumbia digital, y en pos de Circo Eléctrico conocimos a Joel, que es un ciber muchacho de las redes, que salió a hacer lo que era el Cyber Global Day, una transmisión en pos de lo que se festejó, que eran los 29 años de la creación de Neuromante, que juntara a todos los mutantes electrónicos, o gran parte de los mutantes electrónicos que estábamos haciendo esas cosas, y plasmarlo en una transmisión.